Todos hemos sentido alguna vez que la vida nos derrota, que, por más que lo intentemos, el mundo parece conspirar en nuestra contra. Esa sensación de impotencia, de haber fracasado, puede ser devastadora. Pero lo interesante es que detrás de cada fracaso existe la semilla de un triunfo inesperado. Y hoy te contaré la historia de alguien que convirtió lo que parecía un desastre en el mayor logro de su vida. David siempre fue un soñador. Desde niño, imaginaba proyectos imposibles, ideas grandes, objetivos que nadie más parecía comprender. Pero su realidad era dura. Nació en un entorno donde las oportunidades eran escasas y los recursos limitados. Intentó estudiar, pero la educación no estaba al alcance de todos. Intentó emprender, pero los fracasos llegaban antes de poder avanzar. Cada rechazo, cada error, parecía recordarle que quizá estaba destinado a fracasar. El primer golpe que cambió su vida ocurrió en la adolescencia. David decidió presentar su proyecto más ambicioso, un negocio que combinaba tecnología y creatividad, algo innovador que nadie en su comunidad había visto antes. Sin embargo, fue rechazado por inversionistas y asesores. La humillación fue enorme. En ese momento, muchos se habrían rendido, muchos habrían pensado que su sueño era imposible. Pero David tenía algo que nadie le podía quitar: resiliencia y visión. Después de ese primer fracaso, comprendió que el error no estaba en la idea, sino en cómo estaba ejecutando su proyecto. Aprendió a escuchar, a analizar cada paso, a recibir críticas sin tomarlas como derrotas. Descubrió que cada fracaso contenía una lección invaluable, un mapa oculto que le indicaba cómo mejorar y acercarse a su meta. Ese fue el primer secreto: no huir del fracaso, sino estudiarlo y usarlo a favor. En los años siguientes, David vivió una serie de pequeños fracasos que habrían desmotivado a cualquiera. Propuestas rechazadas, socios que se retiraban, contratos que se caían en el último momento. Sin embargo, cada caída era un paso hacia adelante. Empezó a entender que el fracaso no es el final, sino una guía que señala lo que aún falta para alcanzar el éxito. Lo que diferenciaba a David de los demás era su capacidad de persistir. Mientras muchos abandonaban al primer obstáculo, él transformaba cada error en aprendizaje. Esa mentalidad no solo le permitió sobrevivir en un mundo competitivo, sino también construir una base sólida para lo que vendría. Cada intento fallido fortalecía su estrategia y su visión. Un momento decisivo ocurrió cuando su proyecto fue finalmente aceptado por un pequeño inversor. Lo que antes parecía imposible, ahora tenía una oportunidad real, pero el camino todavía estaba lleno de desafíos. La competencia era feroz y los recursos escasos. Sin embargo, la experiencia acumulada de todos sus fracasos le permitió actuar con inteligencia. Sabía qué decisiones evitar, qué riesgos valían la pena y cómo maximizar cada oportunidad. David aprendió un segundo secreto: el fracaso enseña lo que la comodidad nunca puede. Mientras otros aprendían de libros o consejos, él aprendía con cada golpe, con cada no recibido, con cada puerta cerrada. Y lo más importante, comprendió que cada error era temporal, que nada de lo que parecía un fracaso podía definir su vida si él no lo permitía. Además, David descubrió la importancia de rodearse de las personas correctas. Mentores, colegas y amigos que creían en su visión y le ofrecían guía fueron fundamentales para convertir cada tropiezo en un peldaño hacia el triunfo. Entendió que el apoyo y la colaboración eran herramientas poderosas para transformar lo que parecía una derrota en éxito tangible. Su historia nos muestra que el fracaso no es un enemigo, sino un maestro silencioso. La clave está en cómo reaccionamos ante él. Podemos dejarnos vencer o podemos usarlo como combustible. David eligió lo segundo, y esa elección marcó la diferencia entre una vida de decepciones y una vida de logros extraordinarios. Hasta aquí hemos visto los primeros pasos de David, sus tropiezos iniciales y cómo comenzó a entender que cada caída tenía un propósito. Pero lo más emocionante aún está por venir: la transformación final. El momento en que todo el sufrimiento, todos los errores y fracasos se convierten en el triunfo más grande de su vida. Después de años de tropiezos, David finalmente empezó a ver resultados concretos. Su proyecto, que una vez fue rechazado por todos, comenzó a ganar atención. Pequeñas empresas locales comenzaron a interesarse. Los primeros clientes confiaron en su propuesta y su esfuerzo comenzó a dar frutos. Cada venta,
Cada contrato cerrado representaba la recompensa tangible de años de resiliencia y aprendizaje. Lo que antes parecía un fracaso absoluto, ahora se transformaba en una oportunidad para crecer y expandir su visión. Pero la verdadera lección no estaba en los logros iniciales, sino en cómo David los gestionó. Había aprendido que el éxito repentino podía ser tan peligroso como el fracaso. Podía nublar el juicio y hacer olvidar las lecciones más valiosas que los errores le habían enseñado. Así que avanzó con cautela, consolidando su negocio paso a paso, asegurándose de que cada decisión estuviera respaldada por la experiencia acumulada durante los años más difíciles. Con el tiempo, su empresa comenzó a destacar en su sector. Sus innovaciones, ideas frescas y la capacidad de adaptarse a los cambios del mercado lo diferenciaron de la competencia. Cada obstáculo previo, cada rechazo, había forjado en él la paciencia y la creatividad necesarias para tomar decisiones inteligentes y estratégicas. Su trayectoria demostró que el fracaso no solo prepara, sino que potencia la capacidad de triunfar cuando la oportunidad llega. Un punto clave en la historia de David fue aprender a delegar y rodearse de un equipo que compartiera su visión. Comprendió que el éxito no se construye solo, y que contar con aliados confiables le permitiría escalar y consolidar su negocio. Cada miembro de su equipo aprendió también a ver los errores como oportunidades, replicando la filosofía que David había adoptado desde sus primeros fracasos. La cultura de aprendizaje constante se convirtió en la base de su crecimiento sostenible. A medida que su reputación crecía, llegaron las oportunidades más grandes. Proyectos que antes parecían inalcanzables comenzaron a materializarse. Su nombre empezó a resonar no solo por los logros comerciales, sino por la historia que representaba, la de alguien que partiendo de cero enfrentó el rechazo, aprendió de cada error y convirtió cada caída en un escalón hacia la cima. David entendió que su verdadero triunfo no estaba solo en el éxito financiero, sino en haber demostrado que la adversidad puede ser la mejor maestra. Pero David no se detuvo ahí. Comprendió que el verdadero impacto de su historia radicaba en inspirar a otros. Comenzó a dar charlas, a asesorar a jóvenes emprendedores y a compartir sus aprendizajes en conferencias y medios. Cada historia que contaba era un recordatorio de que el fracaso no es el fin, sino el inicio de algo mucho más grande. Su experiencia se convirtió en un faro para quienes se sienten atrapados en la frustración y la desesperanza. Uno de los secretos más poderosos que David descubrió durante su trayectoria fue la importancia de mantener la perspectiva. Cada error, cada fracaso, debía verse no como una derrota definitiva, sino como una guía. La resiliencia no significa simplemente resistir, sino analizar, aprender y avanzar con mayor inteligencia. Aquellos que comprenden esto, como David, logran transformar incluso los fracasos más dolorosos en trampolines hacia el éxito. Además, David entendió que la perseverancia debía ir acompañada de flexibilidad. No se trataba de insistir ciegamente en la misma estrategia que había fallado, sino de adaptar su enfoque, probar nuevas soluciones y aprender de manera constante. Esta capacidad de combinar disciplina con adaptabilidad fue crucial para convertir lo que parecía una cadena de fracasos en una historia de triunfo absoluto. Y así llegó el día en que David alcanzó lo que parecía imposible años atrás. Su empresa se consolidó, su visión se materializó y los frutos de su esfuerzo se hicieron evidentes para todos. Pero más allá de los logros visibles, el triunfo real estaba en su transformación personal. La fortaleza, la paciencia, la creatividad y la resiliencia que había cultivado eran ahora inseparables de su carácter. Cada error había dejado una enseñanza, cada rechazo un impulso y cada obstáculo una nueva habilidad adquirida. Su historia demuestra algo fundamental. El fracaso no es el enemigo del éxito, es en realidad su aliado más poderoso. Enseña, prepara, fortalece y guía. Quien sabe escuchar sus lecciones y transformar los golpes en impulso, tiene la clave para alcanzar cualquier meta. Hoy, David no solo es un referente en su sector, sino un ejemplo de vida. Su mensaje es claro: no importa cuán profunda sea la caída, no importa cuántos rechazos recibas, siempre existe un camino hacia la cima si estás dispuesto a aprender, persistir y adaptarte. Lo que parecía imposible se vuelve alcanzable y lo que parecía derrota se convierte en el mayor triunfo.
Si alguna vez te has sentido derrotado, recuerda la historia de David. Cada fracaso que enfrentas puede ser la semilla de tu mayor éxito. La diferencia está en cómo decides reaccionar. Puedes rendirte y dejar que la adversidad te defina, o puedes aprender, crecer y usarla como trampolín hacia tus sueños más grandes.